¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Enseña. Hoy, como de costumbre, con un tema nuevo, un tema diferente que tú estás necesitando. Saludos para todos mis bellos suscriptores, especialmente allá en El Salvador, a la familia Molina que siempre me ha visto y está solicitando un saludo. Aquí tienes, compañero, para ti y toda tu familia, los Molinas allá en El Salvador. Saludos para todos ustedes. Muy bien, hoy te quiero hablar acerca de un tema que tiene mucha importancia en la vida escolar. ¿Cuál es ese tema? Aquel que siempre nos ha mortificado la vida y que a veces no sabemos cómo realizarlo, cómo hacerlo. Se trata de la entrevista. ¿Cómo hacer una entrevista? Los pasos fundamentales para hacer una entrevista y todo lo relevante acerca de la entrevista. Te voy a hablar acerca de la definición de la entrevista y mucho más. Entonces te pido que te quedes muy juiciosito porque vamos a empezar. La entrevista. ¿Qué es la entrevista? Primero que todo hay que decirte que la entrevista es un texto informativo, es un medio de información que nos permite a nosotros hablar, dialogar con un personaje, con cualquier persona, siempre y cuando esté preparada con anticipación acerca del tema que va a hablar. Es decir, tú una entrevista no se la puedes hacer a cualquiera. Primero tienes que investigar acerca de este personaje, si está preparado para las preguntas que debe abordar, que debe responder, para que luego se pueda meter en tema. Recuerda que este tiene que ver con la información más que todo. Por lo tanto, hoy te voy a hablar acerca de los pasos fundamentales que tiene una entrevista. Los pasos que debes realizar para que realices una excelente entrevista. Ya sabes que la estructura de la entrevista, como todos lo sabemos, consta principalmente de 3 partes, que son, hablando de la estructura, que es la introducción, cuando tú abordas al personaje, cuando presentas al personaje, luego el cuerpo de la entrevista, que viene siendo el desarrollo, ya cuando empiezas a hacerle las preguntas, al desarrollo de las respuestas y todo lo demás. Y por último, las conclusiones, que son las que vienes a sacar de dicha entrevista. Entonces, la entrevista es un diálogo entre un entrevistador y un entrevistado. Eso es lo principal, lo primordial que debes conocer, que debes aprender. ¿Qué es la entrevista? Es un medio de información que nos permite a nosotros entrevistar a alguien, a una persona reconocida, puede ser experta, puede ser de la vida pública, también lo puedes entrevistar de acuerdo al tema que tú quieras saber o quieras dar a conocer a través de tu público. Entonces, hoy te voy a hablar de cuáles son esos pasos para hacer una entrevista, una mejor entrevista. Primero debe hacerse la preparación, luego la realización y por último la socialización. Vamos a ver cada uno de ellos. En la preparación debes delimitar el tema. ¿Qué quiere decir delimitar el tema? Cuando yo digo delimita el tema, me refiero a que debes escoger, debes buscar un tema que sea muy apetecido, que la gente, que tu público quiera ver esa entrevista, quiera escuchar esa entrevista. Por lo tanto, ahí debes delimitar el tema. Segunda, prepara las preguntas. Nunca vayas a realizar una entrevista si no llevas preparadas las preguntas. Estas preguntas deben ser escogidas por ti como entrevistador. Debe ser planeada para que tú de inmediato puedas organizar bien la entrevista. Por eso se dice que la entrevista debe ser planeada, desarrollada y socializada. Muy bien. Entonces, el otro punto es revisa el orden de las preguntas. Esto quiere decir que las preguntas también deben llevar un orden. No quiere decir que vas a preguntar lo que tú quieras y como tú quieras, sino en una forma bien ordenadita. Lo que tiene que ver primero con el nombre, qué hace, de dónde viene, de dónde proviene, cómo surgió, cómo llegó hasta allá, cómo ocupó tal cargo, etcétera. Puedes hacer muchas preguntas, pero no vayas a hacer las últimas a la primera, porque ahí sí quedarías mal en la entrevista. Vámonos a la segunda, la realización. El segundo paso, la realización.
Luego que estés ya en la entrevista, en este punto en la realización debes grabar la entrevista. Graba la entrevista para que aún sea más evidente lo que estás haciendo y tenga mayor seriedad. Porque de lo contrario no vas a tener evidencias acerca de lo que hiciste y no vas a poder ver luego si lo que hiciste te quedó bien o te quedó regular o mal. Entonces por eso debes grabar la entrevista. Luego, toma notas en una libreta. Debes llevar una libreta y estar anotando todo lo concerniente para que la persona, lo que vaya diciendo, tú acá vas anotando, vas sacando un resumen de todo en una libretica, vas anotando ahí. Luego nos vamos a la socialización. En la socialización dice que presenta al personaje. Estoy aquí con X, Y persona, empiezas a hablar de él, que lo que es él, que ha hecho, porque esa parte debes conocerla con anticipación. Transcribe el diálogo. Debes tener ya un diálogo, todas las preguntas realizadas, hechas, lo que vas a hacer, planeada como dice. Y por último, escribe tus conclusiones. Las conclusiones, cómo te fue la entrevista, cómo no te fue la entrevista. No olvides que aquí en las conclusiones y mediante que estés en el momento de hacer la entrevista, debes usar algunos gestos que son muy importantes. ¿Cuáles son? La sonrisa, sonreír, una pregunta que sea jocosa para que también el personaje también sonría. Debes cruzar las piernas, saber cruzar las piernas. En fin, debes tener mucha táctica para que tu entrevista quede como una buena entrevista profesional. No olvides entonces realizar estos 3 pasos fundamentales que son la preparación, la realización y la socialización. La entrevista es un diálogo que se da entre 2 personas, ya el entrevistador más el entrevistado. No olvides visitar mi canal Wilson Te Enseña. Todos mis videos siempre son educativos. Activa la campanita para que llegues, puedas observarlos, mirarlos todos y no olvides desarrollar. Chao, nos vemos en una próxima edición.